Hola, buen día. Bienvenidos a su canal Tejidos y Bordados Marisa. Miren, hoy voy a tejerle la orilla o puntilla a esta carpetita de la canastita. Este bordado que recientemente les compartí. Le voy a tejer esta orilla que tengo yo aplicada en esta servilleta. Miren, es una servilleta ya bordada que se las compartí en el video anterior. Yo le tejí esta orilla, miren, esa ya se la tengo aquí tejida y les voy a compartir cómo es que se teje esta puntilla. Miren, para tejer esta orilla voy a usar hilo cristal y un gancho del número 6. Ya tengo una base de medios puntos con 3 cadenitas de separación en lo que es todo el contorno de la carpetita, que es redonda. Miren, aquí me faltan solo tres espacios para completar la base. Hago 3 cadenitas y fijo con medio punto, así, miren, tratando de ir dejando el mismo espacio entre un medio punto y otro. Para tejer esta puntilla, ya sea así en un diseño redondo como el que yo estoy haciendo, cuadrado o de cualquier forma, debemos hacer múltiplos de 4 espacios. 4 espacios de estos. Así debemos ir contando de 4 en 4, 1, 2, 3, 4, de 4 en 4 para que nos queden exactos los espacios que vamos a necesitar. Miren, para empezar la segunda vuelta voy a hacer un punto deslizado para avanzar aquí al primer espacio de 3 cadenitas. Hago 3 cadenitas, estas sustituyen un macizo. Hago uno más, son 2. Hago 3 cadenitas. Tomo hebra y en el mismo espacio voy a hacer 2 macizos más. Así, miren. Ahora hago 3 cadenitas. Y con medio punto voy a fijar aquí en el siguiente espacio de 3 cadenas. Así. Ahora 4 cadenitas. Y en el siguiente espacio fijo con medio punto. Así. Otra vez 4 cadenitas. Voy al siguiente espacio y ahí fijo con medio punto. Así, miren. Ahora 3 cadenitas. Tomo hebra. Y en este siguiente espacio voy a hacer otra vez 2 macizos. 3 cadenitas. Tomo hebra. Y en el mismo espacio 2 macizos más. Así. Es el mismo paso toda esta segunda vuelta. 3 cadenitas. Voy al siguiente espacio y aquí fijo con medio punto. 4 cadenitas. Fijo con medio punto. No estoy saltando ningún espacio. Todos los estamos ocupando en esta segunda vuelta. Otra vez 4 cadenitas y fijo con medio punto. Así. 3 cadenitas. Tomo hebra. Y en el siguiente espacio voy a hacer otra vez 2 grupos de 2 macizos con 3 cadenitas de separación. Hago las 3 cadenitas, tomo hebra y hago los 2 macizos más. Así. 3 cadenitas, fijo con medio punto en el siguiente espacio, 4 cadenitas, medio punto, otra vez 4 cadenitas y en el siguiente espacio fijo con medio punto. Miren, así. Es el mismo paso toda esta segunda vuelta. 3 cadenitas, tomo hebra y voy al siguiente espacio. Hago 2 macizos, 3 cadenitas, tomo hebra y 2 macizos más.
en el mismo espacio, así. Miren, esto mismo voy a hacer toda esta segunda vuelta. Miren, ya estoy por concluir esta segunda vuelta. Voy a hacer 3 cadenitas, tomo hebra y en el siguiente espacio hago los dos grupos de 2 macizos con 3 cadenitas de separación, así. Miren, así va quedando todo el contorno de la carpetita redonda con esta segunda vuelta. Ahora hago 3 cadenitas, fijo con medio punto, 4 cadenas y fijo con medio punto en el siguiente espacio. Por último, hago 4 cadenitas, fijo con medio punto en este último espacio, así. 3 cadenitas, clavo mi gancho en la tercera cadenita de las 3 primeras que hice al empezar esta vuelta. Miren, así. Ahora, para empezar con la segunda vuelta, tercera vuelta, perdón, hago un punto deslizado, uno más para avanzar aquí este espacio de 3 cadenitas. Hago 3 cadenitas para sustituir un primer macizo, tomo hebra y hago uno más aquí en el mismo espacio. 3 cadenitas, tomo hebra, hago 2 macizos más aquí en este mismo espacio. Así, miren. Ahora hago 3 cadenitas, tomo hebra y voy aquí a este espacio de 3 cadenas de la vuelta anterior. Aquí hago 3 macizos. Así, tengo los 3 macizos y aquí en este espacio de 4 cadenitas fijo con medio punto. Hago 4 cadenitas y en este siguiente espacio de 4 cadenitas ahí fijo con medio punto. Así, miren. Ahora tomo hebra y aquí en estas 3 cadenitas voy a hacer 3 macizos. 2 y 3, así. Hago 3 cadenitas, tomo hebra y voy aquí a este espacio de 3 cadenas. Voy a hacer 2 macizos, 3 cadenitas, tomo hebra y aquí en el mismo espacio hago 2 macizos más. Así. 3 cadenitas, tomo hebra y aquí en este espacio voy a hacer 3 macizos. 2, 3. Y ahora en este espacio de 4 cadenitas de la vuelta anterior, ahí fijo con medio punto. Hago 4 cadenitas, voy a este espacio de 4 cadenitas y fijo con medio punto. Tomo hebra, avanzo al siguiente espacio de 3 cadenitas y aquí hago 3 macizos. 2 y 3, así. Voy a continuar y hago 3 cadenitas, tomo hebra, voy aquí a este espacio de 3 cadenas, hago 2 macizos, 3 cadenitas, tomo hebra y en el mismo espacio hago 2 macizos. Así, miren, así va quedando esta tercera vuelta. 3 cadenitas, tomo hebra, voy aquí a este espacio de 3 cadenas, hago 3 macizos,
Tengo los 3 macizos y ahora en este espacio de 4 cadenitas, ahí fijo con medio punto. Hago 4 cadenitas, voy al siguiente espacio y fijo con medio punto. Ahora tomo hebra y aquí en estas 3 cadenitas voy a hacer 3 macizos. Así. Es el mismo paso toda esta tercera vuelta. Hago 3 cadenitas, tomo hebra, voy aquí a este espacio de 3 cadenas y aquí hago 2 macizos, 3 cadenitas, tomo hebra y en el mismo espacio hago 2 macizos más. Así. Pues voy a continuar tejiendo toda esta tercera vuelta hasta terminar. Ya estoy por concluir esta tercera vuelta. Miren, tomo hebra y voy a hacer aquí en este espacio 3 macizos. Es 1, 2 y 3. Así va quedando, miren. Ahora hago 3 cadenitas, tomo hebra y voy aquí a este espacio de 3 cadenas. Aquí hago 2 macizos, 3 cadenitas, tomo hebra y aquí en el mismo espacio 2 macizos más. Así. Otra vez 3 cadenitas, tomo hebra y aquí en este espacio hago 3 macizos. Son 2 y 3. Ahora aquí en este espacio de 3 cadenitas, aquí fijo con medio punto. Hago 4 cadenitas. En este siguiente espacio fijo con medio punto. Tomo hebra y en este último espacio voy a hacer 3 macizos. 2 y 3. Así. Hago 3 cadenitas y clavo mi gancho en la tercera cadenita que hice. Y así queda terminada esta vuelta. Ahora para continuar voy a hacer 2 puntos deslizados para avanzar aquí a este primer espacio de 3 cadenitas. Y aquí voy a hacer 3 cadenitas que sustituyen un primer macizo. Hago uno más, son 2 macizos en total. Ahora hago 5 cadenitas, tomo hebra y clavo mi gancho aquí en el segundo macizo y hago un macizo así. Ahora tomo hebra y en el mismo espacio hago 2 macizos más. Así, miren. Otra vez hago 5 cadenitas, 2, 3, 4 y 5. Tomo hebra y clavo mi gancho en el segundo macizo de estos 2 que hice y hago un macizo, así. Tomo hebra y voy aquí a este siguiente espacio de 3 cadenitas y aquí voy a hacer 3 macizos. Así, miren. Ahora hago 3 cadenitas, las fijo con medio punto aquí en este espacio de 4 cadenitas, así. Otra vez 3 cadenitas, tomo hebra, voy aquí a este espacio de 3 cadenas, voy a hacer 3 macizos. Así. Hago 5 cadenitas, 3, 4 y 5. Tomo hebra y clavo mi gancho aquí en el tercer macizo. Hago un macizo, tomo hebra
y voy al siguiente espacio de 3 cadenitas. Aquí voy a hacer 2 macizos. Así. Hago 5 cadenitas. Tomo hebra, clavo mi gancho en el segundo macizo. Y hago un macizo. Así. Tomo hebra y en el mismo espacio hago 2 macizos. Así, miren. Hago otra vez 5 cadenitas, 3, 4 y 5. Tomo hebra y clavo en el segundo macizo y hago un macizo. Así se van formando estas onditas. Tomo hebra y en el siguiente espacio hago 3 macizos. 2 y 3. Así, miren. Así va quedando. Ahora hago 3 cadenitas y fijo con medio punto aquí en este espacio de 4 cadenitas. Otra vez 3 cadenitas, tomo hebra y voy a este siguiente espacio de 3 cadenas. Aquí hago 3 macizos. Tengo los 3 macizos. Ahora hago 5 cadenitas. Tomo hebra, clavo mi gancho en el tercer macizo y hago un macizo. Así. Tomo hebra y voy a este siguiente espacio de 3 cadenitas. Aquí hago 2 macizos. Así va quedando. Ahora hago 5 cadenitas, 3, 4 y 5. Tomo hebra y clavo mi gancho en el segundo macizo. Y hago un macizo. Tomo hebra nuevamente y en el mismo espacio hago 2 macizos. Así. Ahora 5 cadenitas. Tomo hebra y clavo mi gancho en el segundo macizo y hago un macizo. Así se van a ir formando estas onditas. Tomo hebra y voy al siguiente espacio de 3 cadenas. Aquí hago 3 macizos. Son 2 y 3. Miren, así se va formando cada uno de los motivos. Ahora hago 3 cadenitas y fijo con medio punto aquí en este siguiente espacio de 4 cadenitas. 3 cadenas, tomo hebra, voy al siguiente motivo y empiezo a hacer 3 macizos. Aquí en este espacio de 3 cadenitas. Ahora hago 5 cadenitas. Tomo hebra y clavo mi gancho en el tercer macizo. Hago un macizo, así. Tomo hebra y avanzo al siguiente espacio de 3 cadenas. Aquí hago 2 macizos. 5 cadenitas. Tomo hebra y clavo mi gancho en el segundo macizo. Así. Tomo hebra y en el mismo espacio hago 2 macizos más. Miren, pues así es el mismo paso toda esta última vuelta. Así se van a ir formando esta especie de abanicos. Miren, estoy por concluir esta última vuelta. Así va quedando ya terminada. Aquí voy a continuar. Hago 3 cadenitas. Tomo hebra y voy a este siguiente espacio de 3 cadenas. Y aquí hago 3 macizos. 2 y 3. 5 cadenitas. Tomo hebra y clavo mi gancho en el tercer macizo y hago un macizo. Tomo hebra, voy al siguiente espacio de 3 cadenas. Aquí hago 2 macizos. 5 cadenitas, 3, 4 y 5. Tomo hebra, clavo mi gancho en el segundo macizo y aquí hago un macizo. Tomo hebra y voy al mismo espacio
hago 2 macizos, así. Otra vez 5 cadenitas, tomo hebra y hago un macizo. Tomo hebra nuevamente y voy a este último espacio de 3 cadenas y aquí hago 3 macizos. Miren, así queda ya terminado este último motivo. Ahora hago 3 cadenitas, voy aquí a este espacio de 4 cadenas y ahí fijo con medio punto. 3 cadenitas, tomo hebra y voy a este espacio de 3 cadenas. Aquí voy a hacer 3 macizos, así. 5 cadenitas, tomo hebra y clavo mi gancho en el tercer macizo y hago un macizo. Por último, clavo mi gancho aquí en la tercera cadenita de las 3 primeras que hice al empezar esta última vuelta. Y así queda cerrada y terminada esta puntilla. Miren, amigas, pues así queda esta carpetita ya con la puntilla. Espero que les guste, que me regalen algún comentario y se suscriban. Y compartan el video. Hasta la próxima.